A partir de la presentación que realizó la profesora Adriana Migliavaca sobre la unidad 3 y las perspectivas positivistas y la del materialismo histórico que representaba Marx, vamos a profundizar o ampliar en esta serie de materiales en el trabajo y la educación en Marx, críticas y alternativas a una formación para el trabajo alienado. Quedaron pendientes de esa presentación inicial 3 preguntas vinculadas en principio a qué tipo de sujeto forma la fábrica capitalista, es decir, hay un proceso de formación de sujetos que se juega en las demandas de las empresas, que puede darse al interior de las empresas, que puede estar significando qué se le pide a la educación escolarizada. Entonces es una de las primeras preocupaciones que quedan planteadas. Por otro lado, el papel que juega la educación escolarizada en la sociedad capitalista, qué se le puede disputar al Estado burgués en el proceso de la lucha de clases. Y, por último, la pregunta referida con las características que debería tener la educación de un nuevo sistema de relaciones sociales que no estén determinadas por la contradicción entre la burguesía y el proletariado, que supere a ese antagonismo de clases, ¿no? Esas eran las 3 preguntas que habían quedado planteadas inicialmente. Tomamos la película Dance, que es de finales del siglo XIX, es decir, si bien es el momento ya casi contemporáneo a la muerte de Marx, que se da en 1883, está reflejando las condiciones de vida de la clase trabajadora, que un aspecto que Marx junto a Engels habían desarrollado, fundamentalmente la clase obrera Inglaterra, pero estamos en un momento donde se da el ingreso de los niños, el ingreso de las mujeres, ¿no? De los niños, de las niñas, de las mujeres al interior de las fábricas, donde esa introducción de la maquinaria simplificaba algunas tareas y permitía la entrada de nuevos trabajadores y trabajadoras a la planta industrial. Según ellos, las industrias belgas deben imitar las inglesas. Reducción máxima de los costes de fabricación para tener precios competitivos. ¿Pero cómo? ¿Reduciendo aún más los salarios? Es imposible. Sí es posible. Esta es la prueba. Yo les pago 1,60 franco por 14 horas de trabajo y Kumon 2 francos por 11 horas. Y se queja de que va a arruinarse. No, señores. Si todos imponemos el mismo salario, aceptarán hasta 1,40 franco por 14 horas de trabajo. ¿1,40 franco con el kilo de pan a 60 céntimos y el saco de carbón a 1,50? Para eso más vale pagarles en patatas como nuestros abuelos. No sería ninguna tontería. El dinero se lo beben. No tendrán para vivir. Y no vivirán si las fábricas cierran. Señores, por favor. El verdadero problema no es la pobreza. Estoy totalmente de acuerdo, señor presidente. Señores, creo que en este momento sería muy peligroso rebajar los salarios. Están muy descontentos. Entonces, copiemos el sistema escocés. 3 obreros cada 4 máquinas. Y si contratamos a obreras en vez de a obreros, duplicaremos beneficios. Oiga, supongo que no lo dirá en serio. A mí, por el contrario, me parece muy interesante. Si lo hacen los escoceses, ¿por qué nosotros no? Por supuesto. 3 obreras cada 4 máquinas. 12, 13, 14 horas por noche, ¿eso dicen? ¿Qué ocurre? ¿No tienen suficientes accidentes en sus fábricas? ¿Cuántos muertos has tenido? Este fragmento nos permite ver que, como es una característica común en el capitalismo de poner como meta la maximización de las ganancias, no reparaba en los accidentes, no reparaba en los niños, en las niñas que podían accidentarse gravemente o incluso morir al interior de las fábricas. Estamos en un momento de un fuerte contraste, ¿no? Una fuerte exposición del conflicto entre las clases, un siglo XIX donde empieza a emerger la organización obrera, donde el conflicto se hace más latente y de la misma manera que se podía dar al interior de las fábricas, también se daba en las calles, también
se iba instalando en la sociedad este fuerte conflicto entre trabajadores, entre burgueses y proletarios, ¿no? Que le va a dar sentido a nuevas organizaciones sociales, al crecimiento de la organización sindical, y en el plano de la educación nos va a llevar a pensar, bueno, en qué medida, así como puede haber una educación orientada a los intereses de los capitalistas, cuáles eran las tareas, cuáles eran las preocupaciones, cuáles eran las posibilidades teóricas que había de empezar a pensar una educación desde la perspectiva de los trabajadores, ¿no? O sea, abordar este conflicto de clases también desde una perspectiva educativa que empiece a plantear un horizonte diferente. Del mismo modo que este conflicto social emergía en la fábrica, emergía en organizaciones sindicales, podía plantearse en el punto de vista político, Marx lo empieza o durante el siglo XIX, durante gran parte del siglo XIX, tuvo esta capacidad de haberle dado un cauce teórico, ¿no? De haber discutido con corrientes previas, de haber retomado conceptos de los mismos economistas burgueses y empezar a tomar definiciones que estaban hechas desde el punto de vista capitalista y resignificarlas, reconceptualizarlas desde el punto de vista de los trabajadores. Entonces lo que podía ser ganancia para unos capitalistas, para Marx se asentaba en la plusvalía, se asentaba en la explotación del trabajo. Es decir, empezaba a emerger una teoría desde el punto de vista de los trabajadores y que en este caso nosotros la estamos abordando desde la educación y cuáles eran aquellos elementos que aparecían en el campo educacional, el campo de la pedagogía, a partir de esos aportes que podía haber realizado Marx. Va a emerger una crítica que va más allá de la explotación, más allá de esto que crudamente se visualizaba en esta película belga, ¿no? Daens, que nos van a llevar a pensar qué otros problemas más allá de la explotación son específicamente una preocupación de Marx que tiene mucha relación con su planteo pedagógico y por donde pasaba, según él, una de las principales batallas, ¿no? En este sentido, cobra fuerza la idea de alienación y vamos a ver qué significado tiene en Marx esta idea de la alienación, ¿no? Es decir, ya no solamente se trata de sujetos que son explotados y que una parte de su trabajo, una gran parte de su trabajo es apropiada por el capitalista, sino se empieza a poner sobre la mesa qué tipo de sujetos se está formando a partir de esta división del trabajo, ¿no? Es decir, es un trabajo que se divide, que se segmenta, que se fragmenta, que evidentemente le permite unas ganancias extraordinarias a los capitalistas, un aporte innegable desde su punto de vista, y bueno, y eso después lo ampliaremos a partir del estudio de Durkheim, pero eso tiene un significado para Marx, eso plantea una deshumanización desde su perspectiva, y que va a ser una preocupación en la cual nosotros aquí vamos a profundizar para ver cuál es su vínculo con las preocupaciones pedagógicas, ¿no? Marx define a esta alienación como que el trabajador pone su vida en el objeto, pero aquella ya no le pertenece a él, ¿no? Es decir, la vida se la transfiere, su humanidad se la transfiere al objeto. Cuanto mayor es pues esa actividad, tanto más desprovisto de objetos se encuentra el trabajador. Lo que es el producto de su trabajo no lo es él. Cuanto mayor es pues este producto, tanto menor es el trabajo mismo. La enajenación del trabajador en su producto significa no solo que el trabajo de aquel se convierte en un objeto, en una existencia externa, sino también que el trabajo existe fuera de él, como algo independiente, ajeno a él. Se convierte en una fuerza autónoma de él. Significa que aquella vida que el trabajador ha concedido al objeto se le enfrenta como algo hostil y ajeno, ¿no? Es decir, en este concepto nosotros lo consideramos muy importante para el desarrollo que nosotros vamos a hacer de la pedagogía de Marx, porque
como decíamos anteriormente, se juega esta cuestión de la conformación, de la construcción de un determinado sujeto que es escindido, que es separado de ese objeto que produce, ¿no? Que en algunos casos puede saber de qué se trata la pieza que está haciendo, en otros casos ni siquiera, ¿no? O sea, qué producto final va a ser esa pieza que él produce, y en otros casos ni siquiera tiene idea o no puede tener idea de eso, y menos de la totalidad de la organización del proceso productivo, de toda la problemática de la creación de ese valor, digamos, de lo que se pone en juego en ese valor, y solamente tiene su responsabilidad en hacer ese fragmento que le toca hacer del proceso productivo, por lo cual recibirá un salario, ¿no? Bajo las condiciones que le imponga el patrón o que la relación de la lucha de clases pueda llegar a conquistar más o menos beneficios. Entonces, junto a esta idea de alienación aparece un concepto que resulta clave para este abordaje, que es el de la formación unilateral, ¿no? Es decir, Marx va a decir que en esta especialización, que en esta concentrar al trabajador en una sola cuestión, lo convierte en una formación sesgada, en una formación unilateral, en parte de ese sujeto fragmentado, escindido de la totalidad, ¿no? Entonces, a esa idea de formación unilateral, Marx le va a proponer, le va a contraponer su mirada de cómo él la concibe, y que es la formación omnilateral, ¿no? Que es la necesidad de conformar a un sujeto integralmente, que un sujeto que pueda romper esa formación sesgada, un sujeto que pueda comprender el proceso de trabajo, que pueda comprender muchos mecanismos de la sociedad, que pueda, ser parte de la construcción y del avance científico de ese tipo de sociedad. Entonces aparece acá, de todo este encadenamiento que fuimos haciendo, desde la alienación, desde la unilateralidad, para llegar a la formación unilateral, nos deja frente a esta preocupación, a esta búsqueda por alcanzar de Marx este aspecto, que el cual nos va a permitir desandar sobre qué cuestiones se va asentando su postulado pedagógico.